Se presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión, www.seguroslaunion.com. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. En este domingo 1 de julio estamos transmitiendo en vivo y en directo de los estudios de la ciudad de Quito. El día de hoy tendremos un tema que ha revolucionado no solo al país, sino al mundo entero. El tema que tiene que ver con los famosos Wikileaks y Julian Assange. ¿Realmente Julian Assange es un periodista que trata de reivindicar la libertad de expresión? ¿O simplemente es un ser humano que a raíz de una profunda indignación trata de revelar hechos de una lucha por los poderes en el contexto de la geopolítica mundial? Para tratar estos temas hemos invitado a las siguientes personas. Tendremos a Claudia Arteaga, comunicadora social, máster en comunicación organizacional y directora ejecutiva de la Fundación Fidal. A Orlando Pérez, periodista, ex viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y también director de diario El Telégrafo. Y Francisco Carrión, el embajador Francisco Carrión, doctor en Ciencias Internacionales, investigador de la Flaxo Ecuador desde el 2007 y ex ministro de Relaciones Exteriores entre el 2005 y 2007. Bueno, hoy no está ejerciendo el cargo diplomático, pero tengo entendido que el cargo de embajador o el título de embajador no se pierde, señor embajador. Cuando uno ha sido de carrera o es de carrera, así es. Así es. Bueno, Claudia, Orlando y embajador Carrión, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y les recordamos también a nuestros amigos televidentes que como estamos transmitiendo en vivo y en directo, pueden hacernos llegar sus mensajes y sus inquietudes a través de nuestro Twitter que está apareciendo en la pantalla, @pulsopolítico.tc y también @rabascalcarlos. Bueno, damos inicio entonces a este Pulso Político en este domingo 1 de julio. Veamos entonces, para contextualizar el tema, el reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez. En el 2006, un grupo de periodistas, matemáticos y personas del mundo de la tecnología de distintas nacionalidades, liderados por el australiano Julian Assange, lanzaron el proyecto Wikileaks, con la misión de publicar a través de Internet informes anónimos sobre los comportamientos poco éticos y delitos de gobiernos, ejércitos y grandes corporaciones financieras. Al día de hoy, el sitio web contiene más de 1.2 millones de documentos. Estamos ante un movimiento global. Este es un efecto geopolítico fundamental. Es como darle forma política a una indignación ciudadana global que era incipiente. Sabemos que poseer información es tener poder y nunca en la historia existieron tantas posibilidades y recursos para obtenerla. Vemos que Assange como tal no puede existir si no se comprende esta relación con cómo la velocidad en que ha evolucionado las tecnologías de la comunicación. Que han permitido a todos los cibernautas convertirse en periodistas ciudadanos. Pero sí supone que hay un movimiento societal de apropiación de esta tecnología con diversos sentidos, entre otros este de buscar transparencia, exigir una acción crítica que vuelve más vulnerable al poder sin que esto signifique necesariamente su transformación. Wikileaks representa un caso ejemplar en el neoperiodismo, la convergencia de multiplicidad de fuentes de información en la figura de un actor capaz de representar un contrapoder político en nombre de la verdad y la objetividad de la información. Al mismo tiempo, esos mismos recursos sirven para potenciar fenómenos de crítica global, de movilización y cuestionamiento, que como en el caso de Wikileaks, puede tocar los nervios centrales del sistema.
El episodio de Wikileaks plantea muchas cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, de información, la seguridad nacional, la privacidad y la ética. Los cuestionamientos de Julian Assange vislumbran preguntas básicas sobre cómo los gobiernos hacen su trabajo. Devela algo que siempre ha estado en discusión, ¿no es cierto? O sea, un país que quiere, por diferentes mecanismos, por mecanismos económicos, sociales, comerciales, participar, por decir alguna frase suave, en la dirección de las políticas económicas, públicas y sociales de otros países. Los seguidores del australiano lo consideran un valiente luchador por la verdad y la justicia. Los funcionarios de gobierno estadounidense lo ven como un criminal adicto a la publicidad. El juicio en su contra arrancó hace 18 meses y el último capítulo es que podría ser arrestado por violar su libertad bajo fianza tras pedir asilo a Ecuador. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Auxiliadora Rodríguez. Bueno, Julian Assange está en nuestra delegación, en nuestra embajada en el Reino Unido desde el 19 de junio y está esperando pues que el Ecuador se pronuncie, nuestro país se pronuncie en relación a su solicitud de asilo político. Pero realmente Julian Assange saltó a la fama a raíz de que se dio a conocer al mundo todos estos Wikileaks, donde se evidenciaba definitivamente ciertos métodos y prácticas de países o de gobiernos de países poderosos en relación a cómo ellos veían estas relaciones que mantenían, valga la redundancia, con los países emergentes o en vías de desarrollo. Realmente Julian Assange es un hombre que nace a partir de una indignación. Recordemos que el día 5 de abril del 2010, el primer Wikileaks que se publicó tenía que ver con un video donde mostraba cómo soldados estadounidenses asesinaban, no digo que este era un hecho a propósito, pero sí se mató a un reportero de Reuters, Mahmoud Noor-Elden, a su ayudante y a 9 personas más. Y este video que estamos viendo en pantalla reflejaba cómo se estaban dando esta situación cuando se estaba tratando de retirar incluso a muertos y fallecidos. Esto creó una gran preocupación mundial, un gran clamor popular y a partir de este evento, Julian Assange saltó a la fama y sus Wikileaks reflejó algo que de pronto, si bien lo sabíamos todo, lo visibilizó de forma dramática. Comienzo con Claudia Arteaga. Claudia Arteaga, Julian Assange es un ciudadano del mundo que comienza a reflejar todo esto producto de una indignación, producto de esta lucha del poder en el contexto de la geopolítica o simplemente está tratando de reivindicar algo que podríamos decir que es una libertad de expresión. Hay varios puntos que rodean a Julian Assange. En el reportaje introductor se hablaba de que le critican por buscar mucha publicidad. Hay quienes hablan de que él es un showman y que busca imagen propia, no dar a conocer información al mundo. Entonces, una de las tesis que se argumenta frente a Julian Assange, cuando uno revisa la biografía de él es físico y matemático, no es periodista, es un activista del Internet. Entonces hay que analizar cómo lo maneja y cómo en la sociedad del siglo XXI, que bien lo señalaba también el reportaje de introducción, donde la base es la información y la base es tener conocimiento para acceder a la información, él consigue develar una serie de documentación. Una serie de documentación que arranca con un video extremadamente duro, el que acabamos de mirar, pero también que involucra la correspondencia fundamentalmente de los embajadores o de las embajadas norteamericanas hacia el Departamento de Estado. Aquí estamos con el embajador Carrión, que también tiene una larga experiencia en el mundo diplomático. Valía la pena saber todas las embajadas del mundo, de cualquier país, cómo informan a su país de origen. Esto es, yo entiendo que es absolutamente lícito. El punto es hasta qué nivel se puede dar a conocer, cuáles son los límites, cómo debe ser el conseguir información en los países de origen, para ver si quieren intervenir o no quieren intervenir en ellos directamente. La trayectoria de Assange es muy interesante. En el mundo del ciberespacio es un ejemplo para muchos y para otros es la muestra de lo que no se debe hacer. Entonces, todo lo que él hace... El propio Reino Unido lo premió por algunos trabajos que ha realizado.
Sí, así es. Él recibe premios de unas partes y críticas por otras. Ahora, Orlando Pérez, Julian Assange evidencia algo, visibiliza algo, o realmente simplemente es una persona, un personaje que se ha dedicado al espionaje. A ver, Alejandro Moriano es un pensador ecuatoriano que ha dicho una cosa que le voy a añadir algo. En el mundo, después de 3 caídas, ya nada será igual. La primera fue la caída del muro de Berlín, la segunda fue la caída de las torres, la tercera fue la caída de Wall Street, y yo añadiría la cuarta es la revelación de Wikileaks. ¿Por qué digo esto? Porque Julian Assange no es en sí el problema. El problema es lo que contienen los Wikileaks. Él es un mediador entre lo que hicieron las embajadas de Estados Unidos en muchos países y lo que la gente pudo conocer a través de esa revelación. Por lo tanto, la marca histórica que él carga, que porta, da lugar a entender cómo estaba el mundo y del cual conocíamos cosas muy tangencialmente. Es decir, Julian Assange construye hacia el futuro una idea multipolar, digamos, de lo que es en realidad el mundo en este momento. Es decir, el mundo no es como lo pintó los Estados Unidos ni como lo pintaron algunas potencias y muchos medios de comunicación. El mundo está atravesado por una confluencia de intereses marcadamente militaristas, de geopolítica totalitaria de parte de un gobierno como es el de los Estados Unidos, es decir, no quiere perder el control sobre el mundo, y lo que hace Julian Assange es demostrarnos que eso es cierto. Pero más allá de lo que pueda significar Estados Unidos, y recordamos a nuestros amigos televidentes que estamos transmitiendo en vivo y directo y que pueden enviarnos sus inquietudes a nuestro Twitter, @PulsoPolíticoTC, había mencionado mi Twitter también, olvídense de mi Twitter, ahorita lo tengo desconectado, al Twitter @PulsoPolíticoTC, pero independientemente de lo que pueda representar Estados Unidos, señor embajador Carrión, cuando los Wikileaks muestran que un banquero suizo esconde ganancias de sus clientes en un paraíso fiscal, a un lobista en un laboratorio farmacéutico manipulando el dinero de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando entonces que se está evidenciando no solo el poder de los gobiernos o de los países, sino también estamos hablando de la gran influencia en la manipulación de los poderes políticos por parte de empresas transnacionales muy importantes. Desde ese punto de vista, Julian Assange ha realizado una labor de espionaje o simplemente ha visibilizado algo que era un secreto a voces, pero que no se lo decía con la crudeza como lo estamos conociendo el día de hoy. A ver, Julian Assange lo que ha hecho es visibilizar algo y demostrar que había un respaldo a algo que todo el mundo sabía que existía. Las maneras en que Estados Unidos ejercía o ejerce todavía, y eso no creo que haya cambiado gracias a la divulgación de los Wikileaks por parte del señor Assange, su diplomacia, sus maneras de presionar en diferentes países. Pero lo que sí creo yo que es fundamental que tengamos presente, quienes estamos viviendo que es un hecho histórico, es la importancia que tiene como hecho que transparenta prácticas que muchos suponíamos, entendíamos, se daban, pero que ahora están demostradas, que son así. Y eso creo que transforma no solamente la información, sino el procedimiento a través del cual o de los cuales estas grandes potencias, y estamos hablando no solamente de Estados Unidos, porque dentro de los Wikileaks se reflejan no solamente formas de ejercer presión por parte de la diplomacia estadounidense, sino de otras naciones que son igualmente potencias aliadas de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, estamos frente a un fenómeno que termina, y en eso tenemos que también, creo, coincidir, no en sí lo que se ha reflejado o se ha evidenciado en los Wikileaks no ha tenido un impacto trascendental. A mi juicio es el hecho de que ahora, yo creo que la opinión pública mundial ya no tiene el mismo concepto después de que se puso en evidencia la forma de hacer diplomacia por parte, sobre todo, de Estados Unidos. Y ese no tener el mismo concepto de parte de la ciudadanía mundial, de parte de las sociedades, la forma como Estados Unidos hacía política, y no solo Estados Unidos, sino las grandes potencias, porque incluso hay Wikileaks que reflejan cómo Estados Unidos presionaba al Reino Unido y a Rusia para llegar a tratados claves, y eso lo evidencia el Wikileaks, no lo está diciendo Carlos Rabascal. Pero a raíz de esta nueva conceptualización, nuestra visión de ver la manera, de ver la ciudadanía, la manera de hacer la política dentro de la geopolítica, ¿están cambiando las estructuras de esas relaciones, señor embajador? No, yo creo que en el fondo se mantiene, porque el poder hegemónico, cada vez quizás menos marcado de Estados Unidos, sigue estando ahí.
no ha cambiado porque se han hecho evidentes. Las consecuencias han sido, para el caso de Ecuador, la expulsión o la declaración de persona no grata de su embajadora, cosa que yo pienso que fue correcta, la respuesta de Estados Unidos respecto a nuestro embajador, después me parece que en México hubo una cosa más o menos parecida, pero en el fondo yo creo que no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, y eso es lo fundamental, es que ahora el vehículo para el conocimiento de cómo actúan esas grandes potencias, en particular Estados Unidos, se lo conoce. Ya se sabe cómo actúan, de qué manera lo hacen, y en el fondo eso es lo que marca la enorme diferencia, y estamos frente a un fenómeno global. Cuando hablamos de la globalización, para bien o para mal, este es un hecho histórico que marca una globalización del manejo de la información. Y aquí creo yo que, estando frente a periodistas o especialistas en comunicación, hay que hacer una distinción entre la transmisión de información y, por otro lado, el periodismo. Entiendo yo, el periodismo ya implica, sin ninguna duda, y es legítimo, una marca, no diría ideológica, pero sí subjetiva de quien hace. Aquí hay formas, hay páginas donde se entra directamente a los Wikileaks divulgados por el señor Assange con una enorme facilidad y sin ningún comentario de nadie, sino el texto, y cada uno juzga lo que consta ahí y lo que venía y a dónde va. Entonces, vamos con el periodista, Orlando Pérez. Pero antes de darte la palabra, Orlando Pérez, mil disculpas a la persona que se sintió ofendida por las imágenes, pero nuestra intención no era ofender la sensibilidad de nadie en el Twitter por haber pasado las imágenes que son hechos a nivel mundial conocidos. Lo que tratamos es de visibilizar, y que a raíz de esa visibilización de hechos reales, reflexionemos cómo cada uno de nosotros podemos aportar a ese cambio en la estructura de la sociedad. Si se sintió ofendido, por favor, mil disculpas. El primer ¿cuál es el tercero? Dice, ¿cómo es posible que TC esté pasando imágenes tan fuertes de asesinatos y violencias en horario familiar? Es un... Bueno, no está suscrito por una persona natural, dice Equavox. En todo caso, si lo ofendimos, mil disculpas, no fue nuestra intención es visibilizar. Orlando Rodríguez. A ver, la situación de Assange, como coincidimos todos, es un acontecimiento histórico. Hay que mirarlo así. Si en 50 años, 100 años los estudiantes van a estudiar esta época, van a marcar ese como un punto de quiebre, de un antes o un después en la historia de la humanidad. Yo diría que incluso ya cualquiera es periodista. Es decir, de que ahora somos periodistas los que tenemos títulos es muy raro, porque todo el mundo ahorita acaban de mandar un mensaje, es una persona que puede enviar comunicación por el Twitter, por el Facebook, por cualquier red social. O sea, las herramientas tecnológicas nos han convertido a todos en periodistas ciudadanos. Así es. Por lo tanto, aquellas personas que dicen que Julián Assange no es periodista, creo que les sobra comentar eso, porque no es ese el asunto. Transmitir información, hacer pública información, es una obligación ciudadana de todo mundo. O sea, es decir, si es que hay algo relevante, algo que está aconteciendo y que afecta a personas, como lo que acabamos de ver en las imágenes, eso se tiene que publicar. Que los documentos secretos de los Estados Unidos no hayan sabido manejar adecuadamente, que incluso, como dicen muchos tratadistas, los informes que hacían los embajadores hacia Washington o el Departamento de Estado, a base de testimonios, comentarios y análisis de periodistas, empresarios, y a partir de eso se definía la política exterior de Estados Unidos a determinado país, eso me parece desastroso. Prueba que la diplomacia no estaba haciendo bien su trabajo porque acudía a testimonios y a veces hasta medios de comunicación que no informaban adecuadamente. Todos los Wikileaks relacionados con el Ecuador tienen testimonios de personas como, por ejemplo, Carlos Gijón, que habla maravillas del señor Rafael Correa. Dice que se va a quedar en el poder 15 años, que es un revolucionario honesto, verdadero, cabal. Y ahora le escuchamos decir totalmente todo lo contrario. Entonces, si la embajada define, o Estados Unidos define su política exterior sobre el Ecuador en este caso, a partir de esos informes, de esos análisis, y no hace una rigurosa mirada de lo que en realidad está en este país ocurriendo, pues desde ahí tenemos las consecuencias. Informes como el de la señora Hodge, que dijo que le había puesto al señor comandante de la policía para cubrir la corrupción. ¿De dónde se nutrió ese cable? ¿De dónde sacó esa deducción? ¿Por qué llegó a esa situación la relación entre Ecuador y Estados Unidos con una información, con un dato de la realidad que estaba muy lejano de lo que efectivamente ocurría aquí? Ahora, pero más allá de aquello, aquí no estamos tras esta lucha por el poder político en el mundo. Es decir, los intereses, ¿qué tan ligados están los intereses económicos de las grandes empresas petroleras, farmacéuticas, etcétera, con los grandes poderes políticos? Querer controlar el mundo a través de toda esta red
de espionajes o de todas estas estrategias de tener subordinado a países pequeños para poder controlar lo que pasa en el mundo entero. Claudia Arteaga. Lo que decía el embajador Carrión es cierto. Siempre se han dado una serie de elementos. Lo que hizo Wikileaks es transparentar una serie de información. Es decir, que las empresas o los grandes grupos económicos se vinculan con el poder político. ¿Qué ocurre con los famosos Wikileaks? Develaron una serie de situaciones. Pero hay que pensar un antes y un después. Te interrumpo ahí, Claudia. A ver, una cosa es que los grandes poderes económicos se relacionen con los estados. Eso yo no lo veo mal, porque evidentemente esos grandes poderes económicos, como los pequeños o medianos poderes económicos, coexisten con los estados. El tema es que se relacionen con los gobiernos. Ahí es otra cosa. O sea, estamos hablando de que más allá de la visión de querer gobernar con base en una preocupación por el ser humano, se está queriendo gobernar en el mundo con base en términos de capitales financieros. Eso es lo que hay que investigar profundamente, porque los Wikileaks develan una serie de relaciones. Tú señalabas el hecho de que en la FAO, en laboratorios y todo lo que en diferentes espacios de Wikileaks está. Hay que investigar, y ahí sí yo creo que es misión de los periodistas. Los periodistas somos mediadores. Este rato hay periodismo ciudadano. A través del Twitter, a través de una serie de elementos, los ciudadanos participan. Pero los periodistas o comunicadores continuamos siendo mediadores entre las audiencias, los grandes públicos y muchas veces los organismos de poder. Vemos el medio público como el Telégrafo, al cual representa Orlando Pérez, que ellos están vinculando y trabajando, uniendo las audiencias con los sectores de poder. Los Wikileaks dan una serie de pautas que se deben investigar. Porque una cosa es que esté puesto y esté publicado y sea la relación, en muchos casos, de las embajadas norteamericanas con Estados Unidos, donde hablan de una serie de temas. Eso hay que investigar. ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué pasa con los comentarios que se han hecho sobre Ecuador? Los comentarios de la señora Hodge, que al final se rompieron o se interrumpió la presencia diplomática o de la embajadora aquí en el Ecuador, y también Estados Unidos canceló o devolvió al embajador ecuatoriano. Eso ya está solucionado al momento, y tenemos delegaciones diplomáticas en ambos países. Pero saber en dónde o cuáles fueron las fuentes y si fue real o no fue real. Si están ya publicados los temas, hay que investigar qué pasó. Ahora, el tema es investigar si es real o no es real, pero si estos tentáculos de poder son tan grandes, ¿se podrá a ciencia cierta, señor embajador, descubrir la verdad detrás de todo esto? Bueno, es muy difícil, porque, insisto, este hecho de los Wikileaks y la situación del señor Assange, lo que ha puesto en evidencia una situación que todos suponíamos que existía, pero ahora ya se conoce, ya hay formas, insisto, de demostrar que así es. Exacto. Tenemos ahí manifestaciones concretas de lo que decía la señora Hodge o de lo que han dicho otros embajadores y otros diplomáticos de Estados Unidos, ni siquiera en el caso pequeño dentro de los intereses de Estados Unidos, como es el caso del Ecuador, pero sí, por ejemplo, cables con la India o con Afganistán, donde realmente están los puntos calientes y los grandes intereses de Estados Unidos. Es decir, en eso tenemos que estar claros. Eso no ha cambiado. Ahora probablemente los Estados Unidos tendrán mecanismos informáticos mucho más seguros, pero la cosa sigue igual. El poder, la estructura de poder no se ha cambiado. Y ahí le interrumpo, señor embajador. Evo Morales decía que el único país donde no puede haber golpe de Estado es el propio Estados Unidos, porque no tiene embajada americana. En ese sentido, si bien me causa gracia la expresión de Evo Morales, no puedo dejar de reconocer que algo hay ahí. Y usted mencionó, Estados Unidos ya perdió esa influencia o ha disminuido esa influencia que antes tenía. ¿Va a haber una nueva correlación de fuerzas, considerando que hay países emergentes o en desarrollo que se están uniendo y que están estableciendo una nueva visión de desarrollo en el país, en el mundo? Ahí entramos en otro campo, ¿verdad? Y es que efectivamente el mundo ya no es lo que era. Tenemos los famosos BRICS, que son las potencias emergentes que ahora ya juegan un rol en el escenario mundial. Ya Estados Unidos, si bien sigue siendo el más potente y hegemónico de los poderes, tiene de alguna manera que compartir con otros, ¿ya? Tenemos China, con quien mantiene inclusive en términos económicos y financieros una dependencia, por así decirlo, y otros países que no me detengo en mencionar. Y lo que sí quiero decir es que América Latina ya no es lo que era hace solamente 20 o 30 años. América Latina es un continente y probablemente más Sudamérica que Latinoamérica. Un continente o subcontinente, depende de cómo lo veamos, donde ya las cosas no son tan fáciles como eran antes y que ahora Estados Unidos
tiene necesariamente que buscar probablemente mecanismos más sofisticados, por así decirlo. Y acabamos de ver lo que ha sucedido en Paraguay, o lo que sucedió en Honduras. Ya no hay esta bota militar tan evidente que era la que imponía, y por eso es que la expresión de Evo Morales probablemente ya está un poco exagerada. Es decir, ya la Embajada de Estados Unidos no es en realidad el único poder en donde radica la democracia, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Son los intereses propios de cada uno de los países. Intereses y la capacidad de movilización de la bloque con Orlando Pérez. Sin embargo, Wikileaks en el 2009 ya recogía cierta información de que en Paraguay se estaba dando ciertos movimientos para llevarlo a un juicio político que genere una destitución al presidente Lugo. Ventajosamente hay Wikileaks. Ventajosamente hay Wikileaks para saber qué pasó en Paraguay en el año 2009, donde ya se relata de parte de la Embajada de los Estados Unidos cómo se podía hacer el golpe que ahora se efectivizó hace 15 días, creo 8 días. Yo diría una cosa que es fundamental. ¿De qué se le acusa a Julian Assange? Yo diría que el único delito que comete Julian Assange es sincericidio. Sincerizó al mundo entero. Es decir, él es culpable de haber sincerado al mundo alrededor de lo que otros sabían y que no lo decían. Bueno, gracias Orlando Pérez. Vamos a tomar un poco de aire y regresamos comenzando a leer, y al regreso comenzaremos a leer los Twitter que nos ha llegado, iba a decir los Wikileaks, los Twitter que nos ha llegado para seguir desarrollando este tema tan importante. Wikileaks, Julian Assange, ¿qué verdad hay detrás de esto? Sigan en nuestra sintonía. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos tratando en este pulso político el 1 de julio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el tema relacionado a los Wikileaks y Julian Assange. ¿Qué hay tras lo que ha evidenciado y visibilizado Julian Assange? ¿Cuál es la verdad? Estamos para tratar estos temas con Claudia Arteaga, Orlando Pérez y el señor embajador Francisco Carrión. Vamos a conocer y compartir con ustedes los distintos twitters que nos han llegado. Jim dice, también Assange publicó varios Wikileaks en contra del gobierno del Ecuador. ¿Es verdad o mentira? Pueden decirnos. José Torres. Según el enfoque del programa, debemos de sugerirles que lo postulen a Julian Assange para santo, igual que al señor Pérez. Bueno, si me lo pasan más lento para poderlo leer, por favor. Assange utiliza la herramienta de USA para hackear. ¿Qué le hace diferente? Francisco Sánchez ha comenzado, Francisco Sánchez, yo estoy a favor de las imágenes que pasaron, da mucha indignación ver cómo mataron a esas personas. Abelluc Castells dice que el Internet es el mayor enemigo del Estado, en una buena estrategia de Correa aliarse con Assange. Bueno, esas son las inquietudes que mandan los amigos televidentes. A ver, nosotros no estamos promocionando a Julian Assange para nada. Porque aquí lo que se trata es de analizar lo que ya es visible y lo que antes era un secreto a voces y que hoy ya no es un secreto a voces. Lo mismo que ha hecho el señor Julian Assange, si se lo quiere criticar de espía o de espión, o que ha realizado actividades de espionaje, para nada es un secreto que la CIA también ha realizado actividades de espionaje como lo han hecho otros países. Es decir, quitémonos la venda de los ojos y tengamos equilibrio al momento de analizar las cosas. Bueno, veamos ahora un directo del presidente de la República en relación al enlace ciudadano del día de ayer, en cuanto a lo que él habla en relación a Julian Assange y lo que podría ser una reivindicación de la libertad de expresión. Veamos. Lo que sí es paradójico, ¿verdad? Como les decía la semana anterior, me encanta ver cómo se derrumban las mentiras de cierta prensa y de ciertos grupos, es que el emblema de la libertad de expresión a nivel mundial, Julian Assange, haya buscado asilo en Ecuador, país en el cual para la prensa corrupta y cierta burocracia internacional y cierto nenecismo no hay libertad de expresión. O Julian Assange está loco o toda esta gente está mintiendo y nosotros sabemos cuál es la alternativa correcta. Bueno, gracias. Comienzo entonces con Claudia Arteaga. Claudia Arteaga, hablemos de la libertad de expresión. A Julian Assange, si bien no es periodista, es físico, es matemático, pero hoy
ya no se requiere. Yo no soy periodista, estoy aquí en un programa de opinión, entrevistándolos a ustedes. ¿Se reivindica la libertad de expresión? ¿Qué es mismo la libertad de expresión? Porque yo puedo dar mi opinión al día de hoy, pero el momento que Julian Assange visibiliza todo esto, que era un secreto a voces, algunos dirán no debió haberlo hecho porque cometió o infringió la ley, como lo dice Hillary Clinton, ha infringido, el propio presidente Barack Obama dice, ha infringido la ley, Hillary Clinton dice, lo condenamos de forma enérgica, y hay un americano que dice matar a tiros sin juicio alguno a este HDP. Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es poder decir lo que uno cree, lo que siente, los criterios que tiene, la investigación que tiene, pero también es tener acceso a la información, que es lo que se consigue a través de los Wikileaks. Entonces, Julian Assange consigue transparentar información que estaba totalmente vedada para las grandes mayorías. Este rato uno ingresa en la red y tiene acceso a los famosos Wikileaks. Wikileaks con información no solo de Ecuador, de todo el mundo. Pero en esa libertad de expresión hay un juego, es decir, ¿publico lo que me conviene o publico todo? En el caso de Wikileaks está todo. O sea, si uno sabe cómo buscar, en Internet está toda la información que ellos consiguieron. Pero quienes lo recogemos como medios. Lo recogemos. Ahí está la intermediación de los periodistas. Ya sean periodistas o quienes manejan espacios de opinión o manejan espacios de medios de comunicación, son quienes escogen en un momento dado qué publicar, dependiendo de las audiencias a las cuales llegan. Lo importante es dejar abierta la posibilidad para que los oyentes, televidentes o lectores puedan seguir investigando. Ahora, Orlando Pérez, pero en este juego de la libertad de expresión no estamos entrando a una lucha en el mundo, me refiero a una lucha ideológica de los medios. Es decir, porque a veces nos pasan unos hechos. O sea, si yo sintonizo CNN, el mismo hecho tiene una versión. Si yo sintonizo Telesur, el mismo hecho tiene otra versión. Es decir, no estamos cayendo en el juego de manejar la libertad de expresión y el periodismo a nivel de lo que se conoce como periodismo de militancia. Pero yo creo que esta etapa del Ecuador y de América Latina en general y quizás también en el mundo ha decantado la realidad. La ha decantado muy bien. Es decir, ahora sabemos quién está con qué y quién están contra qué. Eso lo sabemos perfectamente. Pero eso no polariza yo creo que es mejor, al mundo. Creo que es mejor, porque si no estaríamos en un mundo hipócrita, donde por ejemplo ciertos medios de comunicación, teniendo acceso a los Wikileaks, no publicaron todo. Como el New York Times, como el The Guardian, como el País de España, como el Comercio y el Universo. Teniendo los Wikileaks, no publicaron todo. ¿Por qué? Ese es otro problema que habrá que explicar. Nosotros hicimos en el Telégrafo la tarea responsable de publicar todos los Wikileaks, de subirlos ¿A favor y en contra? A favor y en contra. Alguien decía en el Twitter que había twitters en contra del gobierno. No creo que hay twitters en contra ni a favor del gobierno. Hay unos twitters a favor de la política de los Estados Unidos y se explican ahí. Segunda cosa con respecto a tu pregunta. Yo creo que los medios de comunicación están en un momento muy crítico en general. En el mundo. En el mundo. La situación de los Wikileaks prueba eso además. Que aquella tarea responsable, histórica y además que le dio mucho prestigio a la prensa de revelar cosas, de publicar cosas importantes, se perdió. Ahora se publica lo que conviene. Y eso me parece que es un momento crítico. Tú decías la situación en el mundo. Tú lees los cables de X agencia sobre Siria y es una cosa. Lees otra y es otra. Es decir, completamente distintas las versiones. Resulta que el presidente de Siria llega a un pueblo y la gente lo recibe con aplausos y en ciertos medios de comunicación están abuchándolo. Ahora, pero dentro de esta polarización, embajador Carrión, no estamos olvidándonos de la ciudadanía, porque esta polarización, o sea, es legítimo que cada uno piense como quiere pensar, eso es legítimo, pero el tema es que una polarización tan fuerte, donde estamos en los extremos y nadie se acerca al centro para construir un mundo mejor, una sociedad mejor, ¿no estamos depredando la sociedad? A mí me llamó la atención algo que decía Julian Assange, dice, hoy estamos buscando ideas revolucionarias que podrán cambiar el mundo de mañana, pero ¿cómo cambiar ese mundo de mañana si nos pasamos la vida peleando todos? A ver, yo en eso no coincido con Orlando en cuanto a la conveniencia de esa polarización, si entendí bien, cuando ya se sabe exactamente lo que piensa el uno y lo que piensa el otro. Los medios, es inevitable que tengan un sesgo político, eso sucede siempre, ¿no? Eso no nos podemos... Tampoco hay que asustarse. No, tampoco. Pero también tiene que haber esa pluralidad dentro de los medios que permita que el lector, cuando compre el telégrafo, sabe que es la voz oficial del gobierno, ¿verdad? Pero también, y ojalá fuera ese el caso, voces que
contrapongan sus ideas a esa verdad oficial del gobierno para que quien lee el Telégrafo, y podemos extender eso a otros ejemplos, el Comercio, el Universo, que también pongan lo que piensan voceros, en fin, cercanos al gobierno, para que quien lea finalmente sea el que se haga una idea respecto de la posición y de su propio criterio. Y ahí es donde corremos el grave riesgo de que como resultado de esta polarización no trabajemos en los fines que son los que deben movernos a todos los ciudadanos en el Ecuador, que es el desarrollo, que es la libertad, en fin, todo eso que debe unir antes que dividir. Y ahí sí yo creo que es indispensable tener en cuenta la ayuda que significa. Es decir, al señor Assange no hay que darle calificativo, periodista, hacker, en fin, cualquier cosa. Ni satanizarlo tampoco. Ni satanizarlo, no, él es un vehículo, es el que ha permitido que sepamos todo lo que estaba tras bastidores y que muchos suponíamos que existía. Como hicieron los periodistas en Estados Unidos con relación al señor Nixon. Ya, exacto, y a eso voy. Y aquí hay una tendencia pues a individualizar, personalizar, esto veía en el reportaje inicial, que es un maniático de la publicidad. De la publicidad, esta cosa. No, miren, aquí tenemos que, por ejemplo, y no se habla casi, la persona que suministró la información al señor Assange fue el soldado Thomas Manning, que este señor está absolutamente sancionado en términos, inclusive que según he podido leer por ahí, ha perdido ya el sentido de las cosas porque está en encierro absoluto. Él es el que provee las imágenes que tanto han asustado a algunos de los televidentes, y lo cual me sorprende porque esa es la realidad cruda de la guerra y que es importante conocerla para evitarla. Y eso es algo que necesariamente tiene que hacer. Gracias por coincidir. Vamos a Orlando Pérez, ya que se habló del diario El Telégrafo de forma específica, como la voz oficial del gobierno. A ver, ni es la voz oficial ni tampoco nosotros tenemos solo una parte. Si quieren revisen la edición de hoy, por ejemplo el NPD está expuesto ahí, la asamblea, la convención del NPD está publicada el día de hoy, la proclamación de precandidato de Gustavo Larrea está ahí, no son del gobierno, al contrario están en contra del gobierno, así que ahí no, Francisco, el diario no es voz oficial, es un diario público en construcción que requiere mucha más fuerza todavía para hacer eso, que necesita muchos argumentos para eso, pero lo que sí es cierto es que en otros diarios no se publican esas cosas. Y realmente el Telégrafo lo que ha hecho es colocar en el debate nacional algo que tenían otros medios de comunicación. Y eso es lo que hicimos nosotros. Ya. Y termino con Claudia Arteaga. Claudia Arteaga, pero a raíz de esto, es decir, tú hablabas de que, no me acuerdo si eras tú o era Orlando, que hablaba es que hoy se está revolucionando el tema de las comunicaciones, el tema del periodismo, porque con toda esta hemorragia de avances tecnológicos, ya todos podemos ser periodistas. ¿Va a cambiar en algo las audiencias en términos de que va a haber un protagonismo y una forma más activa de hacer opinión en el mundo? Las audiencias están cambiando de manera permanente, Carlos. Ahora más con el tema de la informática y las nuevas tecnologías. Ahora, la pregunta es, ¿los medios tradicionales estamos cambiando en relación a esa mecánica? Están en un proceso de evolución y quienes evolucionen van a sobrevivir, quienes no van a irse cerrando. Eso es real y no lo podemos negar. Vemos periódicos que se cierran en el mundo todos los días, pero hay otros que vuelven a aparecer. O sea, a veces quienes tienen variante regional, quienes trabajan con periodismo ciudadano. Orlando decía, uno sabe quién está de qué bando por poco. No es tan claro para las audiencias. Orlando ha sido periodista de grandes cantidades de medios, también privados. Ahora es en el Telégrafo, pero uno se acuerda de Orlando en el Hoy, Orlando en otras áreas. Si las audiencias lo que ven son los contenidos que dan los medios. No identifican a un periodista tal o cual con tal espacio o con tal posición política. Las audiencias tienen que ser mucho más críticas, pero también hay que trabajar allá, educar a las audiencias. Porque no son solamente los simples receptores, tienen que ser más críticos, investigar más. Y lo que tú decías, si uno ve Telesur o ve CNN, saber qué criterio se forma, quién vio las dos noticias, o quién lee el Telégrafo y quién lee el Universo. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, antes de irme a leer los Twitter. ¿Qué tenemos en el país? ¿Medios de información o medios de comunicación? Orlando Pérez, Francisco Carrillo, y leo los Twitter. Yo diría que más bien hay una prensa plural, diversa, bastante diversa ahora. Antes estaba más o menos unificada, ahora hay medios públicos, hay privados, hay comunitarios, hay redes sociales. Yo diría, incluso me atrevería a decir, aunque cueste esto a muchas personas les duela, que es en los últimos 3 años donde más libertad de expresión ha habido, porque todo el mundo se ha expresado de tal manera a veces arrogante, a veces insultante, y también de la otra, es decir, proponiendo, generando debates alrededor de temas trascendentales para el país. Ok, Francisco Carrillo, ¿estamos construyendo comunicación, opinión en el país, sentido y pensamiento crítico?
Sí, pero por supuesto, es decir, eso estamos hablando aquí, yo creo que en otro canal están diciendo otra cosa, eso no está puesto en duda. Y llegan los mensajes de los televidentes. Y es inevitable, y aquí no los pueden censurar, me imagino, porque eso está absoluta, va saliendo. Online. Va saliendo, exacto. Y entonces, eso es inevitable. Lo que a mí sí me apena, y debo decirlo con absoluta franqueza y volver un poco a era la polarización en cuanto a la información que conduce a una confrontación que el Ecuador es lo que menos necesita en esta coyuntura. Y eso es, de un lado, culpa del gobierno y de otro lado también culpa de los medios de comunicación. Aquí deberían bajar. Yo regresé de Nueva York hace 8 meses, después de estar allá 2 años, y me sorprendió enormemente cómo en 2 años hay un maniqueísmo en el debate político, es blanco-negro, es lindo, es feo, no hay matices, no hay exacto, y eso es espantoso para un país que necesita de la unidad para salir adelante. Lenín Moreno, vicepresidente de la República, dijo con relación a esto, estamos llegando muy lejos. Veamos los Twitter. Christian Edison. Julian Assange se le acusa de algo que no hizo, acoso sexual. No sabe cómo más hacerle caer. Ojalá ya le den el asilo. Francisco Flores, total acuerdo con Claudia Arteaga. Ahí tiene un admirador, un fan, Claudia Arteaga. Libertad de expresión que se logró con Wikileaks se elimina con filtros mediáticos locales. Jorge Dimas Naula, éxitos en su programa, siempre lo veo, muchas gracias. Junto a mi esposa, la libertad de expresión, que más vigente que nunca. Julio dice, ¿quiénes deben ser enjuiciados? Son las autoridades norteamericanas por sus actos de corrupción denunciados por Assange. Fabián Ávila Tola, se ha comprobado el entreguismo de Gutiérrez porque no hablan del jalón de orejas por declarar un estado de emergencia. Cristian Loaiza, muy buen programa, como ustedes dicen, todos podemos ser periodistas, quizás Julián fue muy a fondo y se topó con las potencias. Bueno, estos son parte del periodismo ciudadano, donde ejercen su libertad a diario, y esa es la libertad de expresión, donde haya espacio y facilidades para que circule el libre ejercicio de las ideas y del pensamiento. Regresamos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, con ustedes. Les recordamos, estamos tratando lo que nos ha develado los Wikileaks, Julian Assange. ¿Qué verdad hay detrás de todo esto? En este último bloque vamos a tratar sobre el tema del asilo político que ha solicitado Julian Assange a la República del Ecuador, a nuestro país. Veamos cuáles son las conveniencias o los efectos que puede tener el país en caso que dé este asilo político. Para tratar todos estos temas, les recordamos que estamos con Claudio Arteaga, Orlando Pérez y el embajador Francisco Carrión. Veamos qué nos ha preparado entonces Carlos Andrés Núñez. Wikileaks, creado por el australiano Julian Assange, se define como un servicio público para proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuentan con información sensible. Ha revelado algo que todo el mundo sabía. Es decir, que las embajadas de todos los países envían informes oficiales e informes reservados. Nuestro éxito evidencia algo que el resto no hace, que es proveer contenido y filtraciones de alta calidad, que nos dé información sobre cómo funciona en realidad el mundo y poner a disposición del público. Y es que con la expansión del Internet, el ciudadano moderno tendría la facultad de hacer veedurías más efectivas. De lo que se trata con esta nueva revolución de los medios sociales es de que hoy tengamos nuevos tipos de control del gobierno a través de la gente. Es la gente la que a través de sus propios medios hoy nos encontramos con observatorios ciudadanos independientes. Pero en medio de estos debates, actualmente Assange espera la respuesta a su pedido de asilo político en nuestro país. En el aspecto jurídico no cabe duda que el señor Assange no es un perseguido político. El Estado ecuatoriano puede otorgar el asilo como un hecho humanitario, lo que estaría sustentado en la posibilidad de que la vida de Assange esté en peligro, pues en países como Estados Unidos, que ha señalado que se ha puesto en riesgo su seguridad, aún se posibilita la pena de muerte en estos casos. Pero tiene que tomar en consideración un punto, es decir, hoy por el tema Wikileaks no existe un proceso abierto.
existe un riesgo de proceso que puede darse. Concedido el asilo, se plantea el problema del salvoconducto. Por su parte, la Convención de Caracas señala que no se puede extraditar a ninguna persona por motivos políticos. Sin embargo, este acuerdo fue suscrito por los países de la OEA, mientras que con los estados europeos únicamente se vincula mediante la Carta Universal de Derechos Humanos. Porque Gran Bretaña tiene relaciones más cercanas con Suecia que con el Ecuador. Pues, ¿no? El otorgar un asilo vulneraría su propia estructura jurídica interna, porque estaría reconociendo que no existen los derechos, no existe una sociedad en la que protege sus derechos el Estado. Lo cual sería poco probable, dicen, pues sobre Assange pesa una orden de extradición por delitos sexuales. Por ahora el Ecuador analiza esta posibilidad, mientras el fenómeno Wikileaks, en cabeza de su líder Julian Assange, ha puesto en el tapete el planteamiento de tiempos bíblicos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Bueno, ahora en relación a la solicitud de asilo político, la embajadora del Reino Unido, Anita Albán, dijo que los únicos voceros en este tema es el propio presidente de la República y el señor canciller Ricardo Patiño. Entonces veamos qué dice el vocero principal, que es el presidente de la República, lo que mencionó el día de ayer en el Enlace Ciudadano. Veamos. Hemos llamado a nuestra embajadora del Reino Unido, Anita Albán, para que nos dé información sobre el caso Assange. Estamos analizando el caso con total responsabilidad y, como lo hemos dicho ya una y mil veces, no tenemos fecha límite para tomar una decisión, la tomaremos en su momento oportuno, haremos las consultas que sean necesarias, pero esa decisión será una decisión absolutamente soberana y absolutamente apegada a la tradición humanista de respeto a derechos humanos, al debido proceso, etcétera, que siempre ha mantenido el Ecuador. Bueno, esas son las declaraciones del vocero principal en este tema, que es el propio presidente de la República. Comienzo con Francisco Carrión. Francisco Carrión, este tema de la solicitud de asilo, ¿cómo se lo debería manejar? Porque el presidente de la República es muy claro y deja de entrever a lo mejor cuál sería la conclusión. Dice, tenemos que manejar con absoluta responsabilidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Todos los actos de la vida tienen que ser manejados con absoluta responsabilidad. Pero cuando ya dice con absoluta soberanía, evidentemente todas las decisiones de un gobierno al amparo de su Estado deben ser soberanas. Pero dice, de acuerdo a la tradición del país, humanitaria, con respeto estricto a los derechos humanos. Ahí viene mi pregunta, ¿cómo debemos manejar esto como país, como Estado ecuatoriano? ¿Priorizando el derecho humano o priorizando los intereses del país, a lo mejor por los efectos que este pueda tener, si es que puede tener, y se concentrarnos fundamentalmente en la norma internacional? Francisco Carrión. A ver, yo creo que todo este caso de la protección que por ahora tiene el señor Assange en la Embajada del Ecuador en Londres debe ser enfocado desde tres puntos de vista. El único jurídico diplomático, el otro político y el otro mediático. El mediático ya lo hemos venido discutiendo. El político, bueno, de alguna manera también lo hemos tocado, pero centrémonos en el primero, que es el jurídico diplomático. Jurídico diplomático. El doctor Blasco Peña Herrera dice bien, no hay un acuerdo vinculante entre ni siquiera Europa con América Latina o con América, ni tampoco bilateral entre Ecuador y el Reino Unido para la concesión de un asilo. Ahí se presenta el primer problema, que es este jurídico diplomático, y entonces hay que invocar a otras fuentes o a otros instrumentos jurídicos que son los que podrían ser invocados para conceder o no ese asilo. Ahora bien, según la tradición, porque hay que recordar que el asilo es una institución de tradición latinoamericana, es aquí donde se ha desarrollado. Aquí la tradición es que fundamentalmente hayan dos elementos para que el asilo sea concedido. El uno, que es que el requirente del asilo corra real e inminente peligro, sea su vida o su integridad física. Y segundo, que el delito por el cual es perseguido sea de carácter político. Yo personalmente, y me adelanto, me parece que reúne los dos requisitos. Yo creo que el Ecuador tiene que conceder ese asilo, pero también, lo dice bien el doctor Blasco Peña Herrera, es que así como desde el punto de vista estrictamente soberano, y en eso es correcta la interpretación, pide, es decir, comunica al Reino Unido que ha concedido el asilo y solicita el salvoconducto para que pueda salir de la embajada y llegar acá al Ecuador,
en este caso el Reino Unido tiene la misma soberanía para no extenderle... Para emitir o no emitir el salvoconducto. Exacto, Ahora, para extenderle o no el me salvoconducto. quedan 5 minutos ya, miren cómo pasa el tiempo, voy a donde Orlando Pérez. Bueno, el tema es el siguiente, los propios abogados y la vocera de Julian Assange dice, a ver, es que hemos pedido la solicitud de asilo político porque dentro del proceso que se le está siguiendo al militar Manning en Estados Unidos, se le están siguiendo por espionaje. Entonces, y la pena por espionaje en los Estados Unidos es la muerte. En ese sentido, dice, temo por mi vida, y el abogado va más allá, dice, no solo teme por la vida de Julian Assange, dice, tememos por la vida de los asociados a Wikileaks. Es decir, para la libertad y la vida de la persona natural, de los asociados y de la empresa jurídica. Desde ese punto de vista, claro, se está especulando y se está hilando en el sentido es que si lo extraditan a Julian Assange a Suecia, Estados Unidos podría pedir la extradición de Julian Assange y le seguirían procesos de espionaje, y en ese sentido estaría penado. ¿Tú coincides con Francisco Carrión en ese sentido, que reúne los requisitos como para darle el asilo político? Coincido perfectamente y me parece que eso debe ser así. Lo que a mí me preocupa es, más bien no que no me preocupe, es lo que sí veo. Lo que preveo es que darle el asilo va a ocasionar otro escenario político. Es decir, que se dé el asilo abre otra cantidad de hechos y de acontecimientos. Brechas. Problemas políticos. Al interior y al exterior. Claro, y no darle el asilo político también crece otro problema. Es decir, cualquier decisión que tome el señor Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, va a crear un hecho político trascendente en la humanidad. ¿Por qué digo esto además? Porque es tenaz, es terrible que sea un país chiquito como el Ecuador el que se meta a jugar entre potencias para decidir la vida de una persona. Y cualquier decisión que tome este país, Ecuador, si le da el asilo se abre un escenario enorme. Si no le da a Gran Bretaña el salvoconducto, hay una cantidad de acciones, presiones, movilizaciones que van a ocurrir necesariamente por la vida de Julian Assange. Que no le dé el asilo político, ¿qué hacemos con Julian Assange? Sale de la embajada, se pasa a la cárcel, y ahí se crea otro problema. Es decir, nosotros, yo creo que el mundo entero, los analistas políticos internacionales, están a la espera de la decisión de Rafael Correa, y después de eso podemos volver a hablar otro programa. Claudia Arteaga, sobre lo mismo. Sobre lo mismo, yo no estoy de acuerdo con el asilo político. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Discrepas entonces. Discrepo en eso. Yo pienso que el señor Assange debe ir a Suecia porque es un juicio indagatorio, no es que lo van a tomar preso en Suecia, van a indagar sobre si fue real o no fue real los dos denuncias que tiene. Sobre el tema de los delitos sobre sexuales. El tema de los delitos sexuales. Es un proceso de indagación, no es que va preso. Entonces, y además confiar en la justicia de otros países. ¿Por qué si va a Suecia le van a extraditar a Estados Unidos? Porque si se mantiene en Londres le pueden extraditar. En Estados Unidos no hay ningún juicio iniciado contra Assange. Hay el juicio contra el soldado Manning, criticado por muchos por tema de espionaje. Pero contra Assange todavía no hay juicio. Hay la posibilidad de que en el futuro se dé. Frente a la posibilidad no quiere decir que esté en riesgo la vida del señor Pero tu Assange. opinión se ampara a la realidad jurídica de Estados Unidos, que no hay ningún proceso. Pero ¿no te genera cierta sospecha la posición de poder político y militar de la CIA? Se habla de muchas cosas, se habla de CIA, se habla de Scotland Yard, que en cuanto salga el señor Assange de la embajada dicen que le van a tomar preso en el Reino Unido, pero él debe responder por lo que tiene pendiente en Suecia y debe aclarar si fue real o no fue real, y ahí se verá qué ocurre con Estados Unidos. En Estados Unidos no tiene ningún juicio pendiente el señor Assange, por lo tanto, ¿por qué pedir un asilo si se supone que tal vez en un futuro tal vez tenga riesgos? O sea, algo hipotético. No darle el asilo político porque se trata de delitos comunes, dice Claudia Arteaga. Hay un elemento que me estaba olvidando hace un momento, es el hecho de que Julian Assange es candidato a diputado en Australia. En este momento es candidato a diputado en Australia y podría ganar las elecciones. Y tendría inmunidad. Y en caso de que gane, ¿qué va a hacer Australia con un diputado elegido por el pueblo australiano? Es decir, este periodo de junio o julio ya hasta diciembre abre una cantidad de escenarios políticos como aquel de que las elecciones en Australia son, creo, finales del año. Como otro escenario político, es decir, que el Ecuador emita el asilo político, pero que el Reino Unido no entrega el salvoconducto. Entonces estamos ahí en un cuello de botella. ¿Qué pasa con Julian Assange y qué pasa con el Ecuador? A ver, yo lo que creo es que, bueno, el escenario es ese. Decía yo, el Reino Unido puede muy bien, en uso de su soberanía, no extender el salvoconducto. Y hay ahí casos se queda, de asilados que se quedan años y meses muchos en años. embajadas. Hay casos de 5 años, allá de la Torre estuvo en Lima en esa situación. En fin, de eso hay, sobre todo en América Latina, casos. Aquí lo grave es que los escenarios a los que aludía Orlando, que puedan
presentarse, si es que se da o no se da el asilo, ponen al Ecuador en una situación sumamente complicada, sumamente difícil de manejar. Y ahí hay que preguntarse, ¿por qué el señor Assange escogió Ecuador? ¿Por qué? ¿Ya la pregunta el mío? Ya. Entonces, si es que hubo conversaciones, como suele haber, previas, el Ecuador se metió en un problema sumamente grave, innecesario, porque ahí sí vienen la aplicación de los principios, y por eso es mi convicción absoluta de que el Ecuador tiene que concederle el asilo. No hay nada que hacer. Hay una persecución política disfrazada, está llamado simplemente a rendir testimonio en Suecia, efectivamente, pero las declaraciones del señor Obama, de la señora, para no hablar de los dirigentes republicanos de extrema, que lo que piden es que se lo fusile y se lo mate como a Bin Laden. Como a Bin Laden. Hay declaraciones en ese sentido de altísimos responsables de los Estados Unidos. Es decir, sin duda la vida corre peligro y hay un trasfondo político en este asunto, ¿verdad? Y entonces, lo grave, insisto, es que ¿por qué el Ecuador? Y esa es la pregunta que tienen que hacerse los periodistas, ¿ya? Y indagar ¿por qué el Ecuador? Y el Ecuador ahora sí tiene gravísimas repercusiones para el Ecuador y para la política exterior del Ecuador. Gracias, Pérez. Bueno, lo ha dicho Assange, lo dijo el presidente de la República en el directo del Enlace Ciudadano que transmitimos ahora. Ahora, el abanderado de la libertad de expresión le pide a un país donde ciertos organismos internacionales y cierto sector de los medios de comunicación dicen no hay libertad de expresión. ¿Esa es la razón real de que Julian Assange se acerca al Ecuador? No, la razón real la dijo él, y me atengo a lo que él dijo a la ABC de Australia. Dijo, yo buscaba Ecuador porque sé que tengo buenos amigos ahí, sé que me van a ayudar. Segundo, es un país que ejerce su soberanía y no se va a dejar chantajear ni someter por los Estados Unidos, y por lo tanto ahí creo que estoy más garantizado para vivir el resto de mi vida. Claudio Artiaga, y terminamos contigo. No podemos olvidar que en el propio 2010 el vicecanciller Quinto Lucas le ofreció antes que Julian Assange lo pida. Entonces esto tiene larga data, como dice el embajador Carrión. No es que de la noche a la mañana decidió. Hay conversaciones de por medio, habría que analizar. Sí. Hay casos que uno debe recordar en la historia también. Salman Rushdie, uno de ellos por escribir los versos satánicos. ¿Qué pasó y cómo fue la oposición? A él se le puso, no solamente se le amenazó, se puso precio a su cabeza. Entonces hay varios casos de escritores y de comunicadores que han tenido problemas en sus países. Gracias, Claudia Arteaga, gracias, Orlando Pérez, gracias, señor embajador Carrión. Bueno, en relación a la declaración de Quinto Lucas, tuve la oportunidad de ver una declaración hace poco en relación a este mismo tema. Quinto Lucas decía, yo no ofrecía asilo político, ofrecí la residencia a Julian Assange para que casualmente venga y a lo mejor no hubiéramos llegado a esta instancia. Pero bueno, el tipo lo dirá. Y desde que existe la humanidad, desde que existe la capacidad de pensamiento, raciocinio, cada uno de nosotros tiene la propia verdad. Pero la verdad puede ser diferente, pero la intención es lo que nos debe llevar y nos debe convocar a construir una sociedad mundial mejor. Cuidado, estamos con una lucha obsesionada por el poder político, con una lucha obsesionada por el poder económico, y lo que estamos haciendo es depredando la vida del ser humano. Tema polémico, pero como siempre, las conclusiones son de ustedes. Mil disculpas por la cantidad de twitters que se nos quedaron. Y también recordarles que el próximo domingo tendremos un debate sobre el proyecto del Código Integral Penal. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. Esto fue Pulso Político aquí en TC Televisión. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Fallecidos. Esto creó una gran preocupación mundial, un gran clamor popular, y a partir de este evento, Julian Assange saltó a la fama y sus Wikileaks reflejó algo que de pronto, si bien lo sabíamos todo, lo visibilizó de forma dramática. Comienzo con Claudia Arteaga. Claudia Arteaga, Julian Assange es un ciudadano del mundo que comienza a reflejar todo esto producto de una indignación
producto de esta lucha del poder en el contexto de la geopolítica, o simplemente está tratando de reivindicar algo que podríamos decir que es una libertad de expresión? Hay varios puntos que rodean a Julian Assange. En el reportaje introductor se hablaba de que le critican por buscar mucha publicidad. Hay quienes hablan de que él es un showman y que busca imagen propia, no dar a conocer información al mundo. Entonces, una de las tesis que se argumenta frente a Julian Assange, cuando uno revisa la biografía de él, él es físico y matemático, no es periodista, es un activista del Internet. Entonces hay que analizar cómo lo maneja y cómo en la sociedad del siglo XXI, que bien lo señalaba también el reportaje de introducción, donde la base es la información y la base es tener conocimiento para acceder a la información, él consigue develar una serie de documentación. Una serie de documentación que arranca con un video extremadamente duro, el que acabamos de mirar, pero también que involucra la correspondencia fundamentalmente de los embajadores o de las embajadas norteamericanas hacia el Departamento de Estado. Aquí estamos con el embajador Carrión, que también tiene una larga experiencia en el mundo diplomático. Valía la pena saber todas las embajadas del mundo, de cualquier país, cómo informan a su país de origen. Esto es, yo entiendo que es absolutamente lícito. El punto es hasta qué nivel se puede dar a conocer, cuáles son los límites, cómo debe ser el... Se presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. En este domingo 1 de julio estamos transmitiendo en vivo y en directo de los estudios de la ciudad de Quito. El día de hoy tendremos un tema que ha revolucionado no solo al país, sino al mundo entero. El tema que tiene que ver con los famosos Wikileaks y Julian Assange. ¿Realmente Julian Assange es un periodista que trata de reivindicar la libertad de expresión? ¿O simplemente es un ser humano que a raíz de una profunda indignación trata de revelar hechos de una lucha por los poderes en el contexto de la geopolítica mundial? Para tratar estos temas hemos invitado a las siguientes personas. Tendremos a Claudia Arteaga, comunicadora social, máster en comunicación organizacional y directora ejecutiva de la Fundación Fidal. A Orlando Pérez, periodista, ex viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y también director de diario El Telégrafo. Y Francisco Carrión, el embajador Francisco Carrión, doctor en Ciencias Internacionales, investigador de la Flaxo Ecuador desde el 2007 y ex ministro de Relaciones Exteriores entre el 2005 y 2007. Bueno, hoy no está ejerciendo el cargo diplomático, pero tengo entendido que el cargo de embajador o el título de embajador no se pierde, señor embajador. Cuando uno ha sido de carrera o es de carrera, así es. Así es. Bueno, Claudia, Orlando y embajador Carrión, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y les recordamos también a nuestros amigos televidentes que como estamos transmitiendo en vivo y en directo, pueden hacernos llegar sus mensajes y sus inquietudes a través de nuestro Twitter que está apareciendo en la pantalla, @pulsopolítico.tc y también @rabascalcarlos. Bueno, damos inicio entonces a este Pulso Político en este domingo 1 de julio. Veamos entonces, para contextualizar el tema, el reportaje que nos ha preparado Mariuxi Rodríguez. En el 2006, un grupo de periodistas, matemáticos y personas del mundo de la tecnología de distintas nacionalidades, liderados por el australiano Julian Assange, lanzaron el proyecto Wikileaks, con la misión de publicar a través de Internet informes anónimos sobre los comportamientos poco éticos y delitos de gobiernos, ejércitos y grandes corporaciones financieras. Al día de hoy, el sitio web contiene más de 1.2 millones de documentos. Estamos ante un movimiento global. Este es un efecto geopolítico fundamental. Es como darle forma política a una indignación ciudadana global que era incipiente.
Sabemos que poseer información es tener poder y nunca en la historia existieron tantas posibilidades y recursos para obtenerla. Vemos que Assange, como estadounidense, lo ven como un criminal adicto a la publicidad. El juicio en su contra arrancó hace 18 meses y el último capítulo es que podría ser arrestado por violar su libertad bajo fianza tras pedir asilo a Ecuador. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Rodríguez. Bueno, Julian Assange está en nuestra delegación, en nuestra embajada en el Reino Unido desde el 19 de junio y está esperando pues que el Ecuador se pronuncie, nuestro país se pronuncie en relación a su solicitud de asilo político. Pero realmente Julian Assange saltó a la fama a raíz de que se dio a conocer al mundo todos estos Wikileaks, donde se evidenciaba definitivamente ciertos métodos y prácticas de países o de gobiernos de países poderosos en relación a cómo ellos veían estas relaciones que mantenían, valga la redundancia, con los países emergentes o en vías de desarrollo. Realmente Julian Assange es un hombre que nace a partir de una indignación. Recordemos que el día 5 de abril del 2010, el primer Wikileaks que se publicó tenía que ver con un video donde mostraba cómo soldados estadounidenses asesinaban, no digo que este era un hecho a propósito, pero sí se mató a un reportero de Reuters, Mahmoud Noor-Elden, a su ayudante y a 9 personas más. Y este video que estamos viendo en pantalla reflejaba cómo se estaban dando esta situación cuando se estaba tratando de retirar incluso a muertos y como tal, no puede existir si no se comprende esta relación con cómo la velocidad en que ha evolucionado las tecnologías de la comunicación, que han permitido a todos los cibernautas convertirse en periodistas ciudadanos. Pero sí supone que hay un movimiento societal de apropiación de esta tecnología con diversos sentidos, entre otros, este de buscar transparencia, exigir una acción crítica que vuelve más vulnerable al poder sin que esto signifique necesariamente su transformación. Wikileaks representa un caso ejemplar en el neoperiodismo, la convergencia de multiplicidad de fuentes de información en la figura de un actor capaz de representar un contrapoder político en nombre de la verdad y la objetividad de la información. Al mismo tiempo, esos mismos recursos sirven para potenciar fenómenos de crítica global, de movilización y cuestionamiento, que como en el caso de Wikileaks, puede tocar los nervios centrales del sistema. El episodio de Wikileaks plantea muchas cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, de información, la seguridad nacional, la privacidad y la ética. Los cuestionamientos de Julian Assange vislumbran preguntas básicas sobre cómo los gobiernos hacen su trabajo. Devela algo que siempre ha estado en discusión, ¿no es cierto? O sea, un país que quiere por diferentes mecanismos, por mecanismos económicos, sociales, comerciales, participar, por decir alguna frase suave, en la dirección de las políticas económicas, públicas y sociales de otros países. Los seguidores del australiano lo consideran un valiente luchador por la verdad y la justicia. Los funcionarios de gobierno